Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos esta semana para que podamos aprender bien tu palabra. Por el motivo de tener la vida eterna, tú nos has dado esta, este gran regalo que es la Biblia. Aunque la gente tiene la Biblia, no tienen el conocimiento de la verdad. Por eso nosotros queremos conocer la verdad para que podamos ser libres de las cosas falsas y también las falsas informaciones, enseñanzas y doctrinas que nos van a llevar el camino de la muerte. Sobre todo nosotros queremos tener más corazón abierto para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de este seminario. Por eso, estando con nosotros, dirige nuestros caminos para que podamos llegar el bien y también llegar el camino de la vida para que podamos tener la vida eterna según tu promesa. Desde el principio hasta el final de este día, todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí yo he puesto como la titularidad de la palabra de hoy, la Biblia y la profecía. De hecho, la Biblia, si tienen los contenidos de los acontecimientos que hubo el tiempo anterior, o sea, a la pasada, ¿no? Sí. Y también casi 1/3% de la Biblia como las profecías que predicen, predicen lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, a través de la profecía y su cumplimiento, podemos encontrar, podemos saber que es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿no? Como estos versículos. ¿Sí? De hecho, la gente tiene duda. ¿Realmente la Biblia es la palabra de Dios o no? Algunos piensan que es un libro de una religión que enseña a la gente la moralidad y buen ejemplo de la vida, así como llevó la vida buena nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que imitarle para mostrar nuestra caridad, nuestra bondad a la gente que necesitan la ayuda, ¿no? Pero, como sabemos, si, como dice versículos, una persona para confirmar la veracidad de la Biblia hay que averiguar si realmente ocurrió lo que dice la Biblia, según esta palabra. Como este versículo, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si cuando ustedes si investigan las informaciones de algunas denominaciones entre cristianismo, ¿no? Como Testigo de Jehová, como Iglesia de Adventista y mormones, ¿no? Sí. Ellos tienen un profeta que habla sobre la palabra de Dios, ¿no? Aparte de la Biblia. Sobre todo una iglesia sí enseñó el día, no sé, más o menos el día 22 de octubre, el siglo más o menos 19, el año 1880 y algo, sí, el Señor vendrá. Porque ellos calculaban el libro de Daniel como la profecía de 70 semanas, ¿no? Pues calculando esa fecha vendrá el Señor, como una profecía. Si se ha cumplida, entonces realmente esa palabra de Dios. Pero, como sabemos, ¿en qué año estamos viviendo? El año 2026. Hasta ahora no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa profecía no es palabra de Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que saber bien. Si según dice la Biblia, realmente va a cumplir la profecía o no. Si no hay cumplimiento de la profecía, entonces no podemos confirmar que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero en cambio, si hay cumplimiento, ciertos, según dice la Biblia, exactamente si se cumple, entonces tenemos que saber, tenemos que aceptar que es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Pues con esta idea, hoy vamos a averiguar. ¿Sí? ¿Realmente está escrita la profecía sobre el futuro, la Biblia o no? ¿Y se ha cumplida o no?
¿sí? Ayer sí, les pedí que ustedes sean sí, jueces, ¿no? Para juzgar el caso más importante entre los dioses falsos y el Dios único verdadero, ¿no? Si no hay evidencia, entonces no podemos ganar el caso. Por eso, como yo soy abogado, yo he mostrado algunas evidencias de que de las cosas ocurrieron antes, ¿no? Según dice la Biblia. Sí, cuando empezó la historia de sí, la humanidad, sí, en el huerto de Edén. También Dios nos ha dejado las evidencias. Los ríos están fluyendo en el Medio Oriente, justamente un poco arriba de Golfo Pérsico, ¿no? Y también esa zona ya como una pista, ¿no? Una huella del derramamiento, sí, enterramiento del huerto de Edén como petróleo, ¿no? De ese lugar salen muchos petróleos. Y no solo esto, sí, en la época de Noé hubo gran diluvio. También Dios nos ha dejado las evidencias, el arca misma. ¿Dónde reposó este arca? El monte Ararat. Sí, está en medio de Turquía, ¿no? Sí. Por eso, como estos versículos, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Entonces, si el Señor, nuestro Dios, nos ha hecho saber el futuro a través de la profecía de la Biblia. Entonces, ustedes con sus propios ojos, sus propios oídos pueden ver y pueden escuchar esta cosa. Sí, como un resumen, sí, en el huerto de Edén, mucha gente piensa que era un mito, una leyenda, pero en realidad, sí, ocurrió en este mundo, ¿no? Sí. Cuando leemos la Biblia, el capítulo 5 de Génesis, podemos saber sí, la edad. Sí, en esa época la gente vivió, ¿no? Sí, casi 1000 años. Sí. Pero eso también, sí, realidad, ¿no? Y pasando un poco de tiempo en la época de Noé, sí, hubo gran diluvio. Dios trajo el diluvio del cielo para destruir toda la humanidad con la tierra, ¿no? No una región, sino universal. Todo el mundo fue cubierto por el agua. Las montañas altas también, todo se han cubierto. Por eso, como una prueba, una evidencia, en Bolivia, ¿no? En una montaña muy alta, llena de sal, ¿no? Sí, salar de Uyuni, ¿no? Y también aquí, península ibérica, ¿no? Sí, llena de evidencias, ¿no? Casi la mayor parte de aquí la tierra como sí, capas sedimentarias. Sí. Eso es una prueba de una catástrofe dramática y grande como diluvio, ¿no? Y también Dios nos ha dejado el arca misma en el monte Ararat. Si ustedes quieren verlo, sí. Entonces, ¿qué hace falta? Sí, hay que ahorrar el dinero, ¿no? Para comprar el billete, para viajar. Y no solo esto, hay que subir la montaña tan alta, ¿no? 4000 metros. Entonces, sí, hay que hacer más ejercicio, ¿no? Sí. Como yo ya no puedo subir. Sí. Pero no hace falta, porque ya se ha descubierto por algunos investigadores, ¿no? Y también aquí, en la zona, como hoy en día Irak, ¿no? Antes era Babilonia, ¿sí? En ese lugar, las personas se juntaron. Sí, de hecho, Dios mandó a la humanidad que se esparcirá por toda parte del mundo. Pero la gente no quiso esparcirse. Por eso se juntaron ese lugar y construyeron una torre grande. Se llama Torre de Babel, ¿no? Para exaltar el nombre propio suyo, en lugar de el nombre de Dios. O sea, si no obedecieron la palabra de Dios. Por eso en ese lugar Dios compuso los idiomas. ¿Se confundió? Sí, confundió los idiomas de la humanidad, ¿no? Por eso la gente ya puede utilizar diferentes idiomas, ¿no?
Sí, ¿a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Más de 3.500 idiomas. Sí. Asombroso, ¿no? Sí. ¿Cuántos países tenemos en el mapa del mundo? Más o menos 200, algo así. Pero idioma, aún más. 3.500 idiomas. Sí. Entonces, ¿por qué la gente puede utilizar diferentes idiomas? Si se ha evolucionado, ¿no? ¿De dónde? ¿De quién nosotros podemos aprender idioma? Los padres, ¿no? Sí. Entonces, si evolucionado la gente, entonces en teoría pueden utilizar el mismo idioma. Pero ¿por qué nosotros utilizamos más idiomas? De hecho, los animales no hace falta aprender otros idiomas, ¿sí o no? Sí. Los perros que viven en España y viven en Corea se comunican, ¿no? Cuando se encuentran, sí, de repente se comunican. Y tigres, leones, gatos, todo. Los animales no hace falta aprender otro idioma. Pero hoy en día la gente, ¿no? Aquí ya los niños, ¿sí? Tienen que aprender inglés, ¿no? Sí. Cuando yo veo una academia de inglés llena de la gente, los padres con los niños, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo tenemos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saber el origen de la confusión del idioma? ¿Sí? Si no aceptamos la Biblia, no podemos resolver estos problemas, ¿no? ¿Sí? Pero cuando aceptamos la Biblia, entonces tan fácilmente podemos responder, ese lugar, Dios confundió los idiomas de la humanidad. Por eso, las personas que utilizan el mismo idioma sean unidos, ¿no? Algunos como chino, algunos como Japón, algunos como Corea, así, sean esparcidos, ¿no? Sí. Eso también evidencia. Y capítulo 19 de Génesis está escrita la destrucción de la ciudad Sodoma y Gomorra. Sí. Es una ciudad llena de los pecados, sobre todo pecados sexuales, ¿no? Sí. Sodomitas, ¿saben ustedes qué significa? Sí. Como homosexual, ¿no? Sí. El libro de capítulo 19 de Génesis ya está escrita este pecado, homosexuales. Un ángel entró a la casa de Lot, ¿no? Sí, entonces la gente de esa ciudad se acudieron todo a la casa de Lot, pidiendo que saque ese hombre, un ángel, para que puedan tener sexo con él, ¿no? Sí. Esa ciudad, sí, muy malvada. Por eso Dios destruyó, trayendo fuego y azufre del cielo, ¿no? Sí, hoy en día del cielo, ¿qué cae? La lluvia, ¿no? El agua. Pero en esa ciudad cayó fuego y azufre, totalmente destruidos. Si ustedes quieren, si encuentran la evidencia, pueden buscar la destrucción Sodoma y Gomorra por internet, entonces saldrá muchas evidencias. Zona cerca de Mar Muerto, dentro del territorio de Israel, Palestina. Eso también gran evidencia. Entonces, ¿por qué la Biblia nos muestra esa cosa? Eso es un ejemplo del juicio de Dios. Mucha gente piensa que la Biblia, su contenido es muy bonito, muy hermoso, ¿no? Pero la verdad no es. ¿Sí? Eso nos enseña el carácter de nuestro Dios, que es juez justo que juzga a los pecadores. ¿Sí? Dios no pasa por alto el pecado tan fácilmente, siempre juzga. ¿Sí? Eso nos testifica la Biblia. Hoy también veremos algunos ejemplos a través del testigo de Jehová Dios. Ya. Aquí Génesis capítulo 12 ya ha cambiado, sí, el ambiente. Desde capítulo 1 hasta 11, eso es historia universal que hubo en la tierra, ¿no? En la época de Noé y huerto de Edén, todo, el Torre de Babel, eso es la historia universal. Pero desde capítulo 12 de Génesis ya empieza una historia de un país, se llama Israel, ¿no? Para que sea una nación, Dios llamó primero el antepasado de este pueblo, se llama Abraham, ¿no? Sí, prometiendo 3 cosas, como estos versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí la última parte, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, todo el mundo puede ser benditos por medio de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Sí. Abraham es el antepasado del pueblo de Israel, o sea, nación Israel. Entonces, a través de Israel, ¿de qué hemos sido benditos? Nada, ¿no? Sí. Pero aquí dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿a qué bendición se refiere esta palabra? ¿No? Sí. Eso, la salvación de nuestro Señor. Por eso, el último día voy a explicar este tema, ¿no? Sí, hoy en día Israel muy famoso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué Israel tan importante? Porque Israel es el único testigo de Jehová Dios. Ya. Aquí tres cosas Dios le ha prometido a Abraham, ¿no? La tierra y nación y la bendición. Tres cosas, ¿no? Sí. Entonces, para cumplir esta promesa, Abraham tenía que salir de tu tierra natal, ¿no? Sí. Y tuvo que llegar la tierra prometida, que es tierra de Palestina, o sea, tierra de Israel hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, aquí como Isaías 43, versículo 10, está escrita, ya leámoslo juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿a quién se refiere vosotros sois? Sí. Cuando leemos versículo 1 y 2 podemos encontrar el nombre de Jacob e Israel. Entonces, vosotros indica el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Entonces, solo ellos pueden ser testigos de Jehová Dios. Pero hoy en día hay una religión alrededor de nosotros. Se llama los testigos de Jehová. Y diciendo, nosotros tenemos que ser incluidos el número 144,000, sí, salvos, ¿no? Sí. Entonces, para entrar 144,000, ¿qué tenemos que hacer? Ellos no saben, ¿sí? Por eso procuran hacer algunas cosas según su doctrina, ¿sí? Pero 144,000, todos son judíos, según dice la Biblia. Nadie, los gentiles no pueden incluir este número. Solo los judíos, como testigo de Jehová Dios. Por eso, aparte del capítulo 12 de Génesis, ya empieza esa historia de testigo de Jehová, o sea, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿por qué escogió ese pueblo Dios? Para este motivo, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Primero hay que conocer. Antes de tener la fe, hay que conocer alguna cosa bien para tener la fe tan correcta, ¿no? Si una persona tiene fe, por ejemplo, la piscina, ¿no? En la piscina, si llena de hielo, ya, se congela todo, ¿no? Pero él pensaba que este hielo muy fina. Por eso cuando yo meto en el agua, entonces se romperá, ¿no? Con esta fe se ha saltado, ¿sí? Pero este hielo tan grueso no se rompe, entonces ¿qué le va a pasar? Se rompe su cuerpo, ¿no? En lugar de hielo, ¿sí? Hay que conocer el estado, la situación verdaderamente. Entonces, la fe puede ser correcta. Pero antes de conocer, antes de averiguar, si teniendo la fe, esa fe es verdad. ¿Sí? ¿Cómo podemos confirmarlo? Por eso Dios ha acogido pueblo de Israel. ¿Para qué? A través de ellos podemos conocer el poder de Dios, el plan de Dios y también su carácter también. Y luego podemos tener la fe, o sea, podemos creer en Dios. Después de tener la fe, podemos entender su plan, su guía, ¿no? Sí. Eso motivó de escoger el pueblo de Israel, ¿no?
Por eso hoy vamos a convocar el testigo de Jehová Dios y escuchamos su testimonio. Realmente, si Dios existe o no. Ya. Dios tiene plan por medio de Israel. Escogió un pequeño pueblo, insignificante, según dice la Biblia, ¿no? Sí, el número muy pequeño, muy poco, ¿no? Pero detrás de ellos Dios estaba peleando con ellos. Entonces, si mostrando muchos milagros, la gente alrededor de Israel puede pensar, detrás de ellos está alguien que tiene tan superpoder, ¿no? Sí, mostrando milagro, como este video. Ya vamos a ver. Es una publicidad de una empresa de coche, Volkswagen, ¿no? Aunque pequeño, tiene gran potencia, ¿no? Sí. Así como este mosca. ¿Sí? Normalmente la rana puede comer la mosca tan fácilmente. Me ha llegado una comida muy rica, pero de repente ha cambiado, ¿no? Este mosca le llevó a la lana al cielo. Entonces podemos pensar, esta mosca tiene mucho poder, ¿no? Sí. Como este video. Aunque insignificante, poca gente, el número, un pueblo pequeño, pero siempre gana la guerra y conquista los países. Entonces podemos imaginar, detrás de ellos hay algo, ¿no? Sí. Por eso Dios él mismo mostró su poder a través de ellos. Entonces ellos vieron el poder de Dios, su milagro, pudieron creer en Dios. Entonces Dios pudo encargar su palabra a ellos para que pudieran escribir la Biblia. Pues la mayoría parte de los escritores de la Biblia eran judíos. ¿Sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el libro de Antiguo Testamento ya había profetizada de que sobre la venida de Jesucristo y su muerte y su resurrección, su obra, todo. Según esta promesa, Jesús vino hace 2000 años en este mundo. Nació en Belén de Israel, ¿no? Por eso ya empezó el nuevo calendario. Antes de Cristo, después de Cristo. Un hombre tiene poder, ¿no? Para dividir la historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Cuando pensamos esta cosa podemos imaginar, ¿sí? ¿Qué hombre tiene? Sí, ese hombre tiene mucho poder, ¿no? Para dividir la historia de la humanidad. De la misma manera, en mi vida personal también había una división. Antes de creer en Jesús y después de creer en Jesús. Totalmente diferente. ¿Sí? Por eso, según esta profecía, Jesús vino y cumplió su obra para salvar a los pecadores. Eso está escrita en el libro de Evangelio, o sea, Nuevo Testamento, ¿no? Se ha traducido más de 3.500 idiomas y se ha difundido todo parte del mundo y hasta nosotros llegó esta palabra. ¿Por qué? Este evangelio es el único criterio de juicio de Dios. Una persona acepta el evangelio, el corazón abierto, sincero y recibe la salvación, puede entrar en el reino de Dios. Si no acepta el evangelio, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, va al infierno. Así como la única manera de salvarse en la época de Noé era entrar en el arca. ¿Sí? ¿Se entiende mi palabra? Por eso Dios tiene este plan. ¿Sí? Y luego, para estos motivos, Dios eligió al pueblo de Israel. Primero, para testificar la existencia de Dios. Una persona tiene duda, ¿realmente Dios existe o no? Porque no se ve, ¿no? Una persona piensa que, Dios se aparece delante de mí y mostrando una señal, ¿no? Yo soy Dios. Entonces, yo podría creer, ¿no? Sí.
Mucha gente piensa de esta manera, pero es una gran equivocación. ¿Sí? Aunque Dios no aparece, Dios nos ha dejado muchas evidencias. Aún así, el corazón de las personas muy duro, no cambia. ¿Sí? Como en la época de Noé. ¿Sí? Aunque aparece Dios, pero ¿cómo podemos saber, no? Si es realmente Dios o no. ¿Sí? Pero una persona aprende bien, con el corazón sincero, la Biblia, historia de Israel, entonces muy difícil negar la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué libro tiene este contenido? Del comienzo de un país y su proceso y su final, ¿no? Desde antes de nacer esta nación, ¿no? Solo Biblia tiene este contenido. La historia de un país tan detalladamente, cómo empezó y cómo va, y luego qué va a ocurrir el final. ¿Sí? Es por eso, para testificar la existencia de Dios, Dios eligió este pueblo. Y también para escribir la Biblia y para que sea el pueblo en que nace Jesús. Y para que sea un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí en vaso yo tengo un café muy amargo, ¿no? Sí. No hace falta beber todo y sea café, ¿no? Para saber el sabor, ¿no? Sí. Solo una gota suficiente, muy amarga, así. De la misma manera, cuando vemos la historia de Israel, podemos saber cómo podemos obtener la bendición de Dios, cómo podemos obtener la maldición de Dios, como un ejemplo. Por eso nosotros hoy miraremos esta cosa. Y también el reloj histórico que Dios ve. Cuando vemos el reloj podemos saber en qué hora estamos, ¿no? ¿Sí? ¿A qué hora es? ¿Sí? Mañana aprenderemos este tema. ¿Sí? Por eso, sí, como les he dicho, hoy vamos a ver los cumplimientos de las profecías de la Biblia. Primero, el Éxodo. O sea, el segundo libro de la Biblia es Éxodo, ¿no? Y la destrucción y la restauración de Israel. Porque Israel es el testigo de Jehová Dios. Y también las señales del fin del mundo. Sí, hoy en día, sí, ya casi terminado la guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel, ¿no? Sí. Eso también está escrita en la Biblia. Sí. Como tráiler de una película. El fin del siglo, sí, algunos países van a atacar a Israel. Su nombre está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 38, y Zacarías, como el resultado. Y el libro de Apocalipsis. Todo están profetizadas de antemano estas señales. También mañana aprenderemos. Y luego los 4 imperios y el anticristo. Según el libro de Daniel y Apocalipsis, están profetizadas 4 imperios, ¿no? Desde Babilonia hasta Roma. Sí, Roma ya ha terminado antes, ¿no? Pero sigue existiendo en nuestra época aquí, Unión Europea. Sí, Unión Europea, ¿no? Sí, eso sí, como sucesor de Roma antiguo. Sucesor de antiguo Roma, ¿no? Sí. Por eso esa zona, ese lugar, Unión Europea, saldrá un supergobernante, se llama Anticristo, para gobernar al mundo entero. Eso es el tema de Apocalipsis. Sí. Si nos da tiempo, también podemos averiguarlo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. Primero, el Éxodo. El primer libro de la Biblia es Génesis. Y termina, sí, con la historia de una familia, se llama José, la familia de José. Ya termina este libro Génesis. Y entró el segundo libro Éxodo. O sea, sí, salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, antes de eso ya había profetizado. Como aquí Génesis capítulo 15. Ya vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán
juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Capítulo 12 de Génesis ya había escrita la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿no? Abraham. Tu descendencia será una gran nación que tiene gran poder. Tu descendencia será bendita. Pero vamos a ver, pasando 3 capítulos. Capítulo 15 está escrita, ¿no? Tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí. ¿Eso bendición? No, eso no es bendición. Pero él escuchó esta profecía. ¿Qué pensaría? Uy, qué fuerte, ¿no? Sí. Antes me has prometido la bendición, pero ¿por qué mi descendencia tiene que ser esclava? No unos días, sino 400 años. Uy, qué fuerte, ¿no? Sí. Y luego será oprimida, ¿no? Sí. Esclavos. Hoy en día no hay esclavos, pero hace unos siglos, ¿no? Había esclavos. Su vida muy horrible. No es persona, como un animal, ¿no? Menospreciado mucho. ¿Sí? Entonces estos esclavos pueden ganar más riquezas, imposible. Pero ¿qué dice la última parte? Después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sí? Entonces, por lo menos ellos tenían que estar en esta tierra 400 años para cumplir esta profecía, ¿no? Sí. Y también tiene que salir con mucha riqueza. Y también puede ser juzgado por Dios mismo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo cumplió esta profecía? Sí. Se ha cumplida en la época de Moisés, en el libro de Éxodo. Sí. Exactamente 400. Ellos eran esclavos de esta tierra. Ya. Abraham, según la palabra de Dios, salió de su tierra natal y llegó a esta tierra, o sea, tierra de Canaán, Palestina, ¿no? En ese lugar él engendró un hijo, se llama Isaac, cuando tenía 100 años, según la promesa de Dios. Isaac engendró un gemelo, ¿no? Sí, 2 hijos. Esaú y su hermano menor, Jacob, ¿no? Jacob sí era su nombre, pero Dios cambió su nombre por Israel. Jacob engendró 12 hijos y una hija. Entre 12 hijos, un hijo especial se llama José, ¿no? Fue vendido por sus propios hermanos, ¿no? A Egipto. Imaginémonos, ¿no? Sí. Su propio hermano lo vendió por poco dinero a la tierra de Egipto. Entonces ese lugar, él sufrió muchísimo durante más o menos 13 años, ¿no? Él no sabía, no entendía el plan de Dios. ¿Por qué yo tenía que ser vendido por mis propios hijos? ¿Por qué yo tenía que sufrir este lugar? No entendía nada. Pero Dios tenía plan para salvar a la familia entera de José por medio de él. Eso pasa mismo en nuestra vida. ¿Sí? Dios nos salvó. Primero, ¿para qué? Para, a través de nosotros, para salvar a mi gente, a mi familia, a mis vecinos, mis amigos y parientes, ¿no? Sí. Como el caso de José. Fue vendido, pero gracias a Dios, él pudo ser un supergobernante. Por eso, para salvar a su familia del hambre, él trajo toda la familia. Entonces ellos vivieron tranquilamente en este lugar tan fértil, ¿no? Sí. Pero ellos tenían que volver a este lugar, pero no volvieron. Por eso, como castigo, Dios le hizo como esclavos de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. ¿Sí? De repente, un rey que no conoció a José, mirando la multiplicación del pueblo de Israel, en un día les hizo esclavos al pueblo de Israel durante 400 años. Pues ellos trabajaban muy duramente. Sí, pero un día ellos clamaron a Dios. Ya, vamos a ver Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2.
Primero, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Aquí, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Lameses, ¿no? Sí, eso, servidumbre del pueblo de Israel. Y capítulo 2, versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y versículo 24-25 leamos juntos. Aquí se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Para cumplir esta profecía, sí, tenía que esperar 400 años. El cálculo del tiempo, sí, entre Dios y nosotros totalmente diferente, ¿no? 400 años, muy largo tiempo, ¿sí o no? Sí. Pero para Dios llegó su tiempo, entonces Dios va a obrar. También como la restauración de Israel, ¿no? Sí, para llegar a este tiempo hacía falta esperar unos de 1900 años, ¿sí? Aunque se parece muy tarde y aparentemente si no cumple la promesa de Dios, pero sí o sí cumple, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener esperanza, ¿sí? Confiando en el Señor. Por eso la Biblia nos muestra esta cosa. Ese momento Dios se oyó los gemidos del pueblo de Israel y se acordó del pacto que hizo con sus antepasados, ¿no? ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob. Pues levantó un hombre, se llama Moisés, y a través de él, ¿no? Sí, él sacó el pueblo entero, pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, ¿no? Pero antes de esto, sí, en la tierra de Egipto, ¿qué había? 10 plagas, ¿no? Sí. Un día Moisés estuvo delante del faraón, el rey superpoderoso, ¿no? Superpoderoso de ese momento. Un anciano que tenía 80 años, diciendo al rey, si yo he escuchado de mi Dios, tú tienes que soltar a mi pueblo, ¿para qué? Mi pueblo adore a Dios. Entonces tú tienes que soltarlo. Si fuéramos el rey, sí, escuchando esa palabra, ¿qué pensaría? ¿Tú estás loco? Sí. Ellos son siervos. Yo tengo, ¿no? Sí, mano gratis. Sí. Mira esas ciudades, ¿no? Sí. Yo no quiero. Entonces Dios trajo 10 plagas. ¿Sí? Primera plaga que era la conversión del agua a la sangre. Y la segunda, llena de lanas. Y la tercera, sí, piojos. La cuarta, moscas. Sí, tal. Así como desastres naturales, ¿no? Sí. Experimentaron todos los egipcios por la dureza del corazón de Faraón, ¿no? Al final, la última plaga que era la mortandad, la muerte de todos los primogénitos, del rey hasta los animales. Todos los primogénitos murieron ese día, ¿sí? Entonces, el primogénito del rey también murió, ¿sí? ¿Por qué él murió? Por su padre, ¿sí? Por la dureza de los corazones de las personas, ¿sí? Si se hubiera arrepentido antes, entonces no habría visto la muerte de su hijo.
pero él no se arrepintió. Y luego él soltó al pueblo de Israel, ¿no? Pues el pueblo de Israel ya salieron de la tierra de Egipto, gran número, más o menos 2 millones, ¿no? ¿Sí? Y de repente el rey volvió, ¿no? A arrepentirse. Ay, ¿por qué yo tenía que soltarlos? No, vamos a matarlos. Ellos son enemigos que mataron a nuestros hijos, ¿sí? Llevando muchos soldados, persiguieron al pueblo de Israel, ¿sí? Delante del pueblo de Israel ya había un mar grande, se llama Mar Rojo. Y detrás de ellos, persiguiendo los egipcios soldados, ¿no? Ellos no pueden adelantar ni poner marcha atrás, ¿no? ¿Sí? En aquel momento Dios dividió el mar en 2, como muros. Y los pueblos de Israel cruzaron en seco, según dice la Biblia. Y los soldados que persiguieron al pueblo de Israel, todos murieron en ese lugar del mar. ¿Sí? Como una película, ¿no? Sí, como esta película. Vamos a ver, para desesperar un poco, ¿no? Sí. Aquí, o sea, 10 plagas salen. São piolhos. São piolhos, pai. Seu rosto, soberano. Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más.
como esta película, ¿no? Sí. Un mar puede dividirse, sí, como los muros, ¿no? Muro derecho, muro izquierdo, ¿no? Eso casi imposible. Pero como esta película, sí, se ha dividido el mar. Los israelitas pudieron cruzar en seco y inmediatamente llegar a otro lado, el pueblo de Israel. Los egipcios persiguieron y de repente, sí, el mar los tapó todo. Y murieron los soldados. ¿Cómo puede ocurrir de esta manera? ¿Sí? ¿Realmente es verdad o no? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Esa historia real? O como una película, como un mito. ¿Sí? Se parece como un mito, ¿no? ¿Sí? Porque en nuestro mundo naturalmente no ocurre esta cosa. ¿Sí? Hoy en día no ocurre, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver. Si no hay evidencia, entonces no podemos confirmar la veracidad de la Biblia. Pero Dios siempre nos deja las evidencias. Ya. Como estas imágenes, ¿no? Sí. Podemos encontrar así, ¿quiénes serán estos esclavos? Según historia, son israelitas. Eran esclavos de verdad en la historia. ¿Sí? Ellos servían en la tierra de Egipto para construir estas ciudades, Rameses, ciudad de almacenaje, ¿no? ¿Sí? Eso yacimiento de esa ciudad. ¿Sí? Ellos vivían en este lugar, se llama Goshen, y luego partieron de ese lugar y llegaron a este lugar, se llama Nueva, y se ha dividido esta parte, o sea, Golfo Acaba, ¿no? Del Acaba, no sé, Acaba. Sí, eso, sí, el mar locos, ¿no? Y cruzaron este lugar y llegaron a este desierto. Ya. Aquí Éxodo 12, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Gran multitud. Aquí una parte, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Entonces los esclavos pidieron a su dueño, dame plata, dame oro. Sí. Entonces los dueños tan fácilmente le dieron, ¿no? Ya, toma. ¿Eso puede ocurrir? No. Pero según la profecía de Génesis, ¿no? Ellos saldrán con mucha riqueza. ¿Cuánto pedían, no? Sí. Les dieron cuánto pedían, dice. Ellos salieron de esa tierra con mucha riqueza. Aquí, Éxodo 14, 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos entraron el mar dividido, mar loco, ¿no? Sí. Pero Dios quitó sus ruedas de carros. ¿Para qué? Para que no puedan correr tan fácilmente. Y como este versículo, ¿sí? Aquí 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Una historia, como una leyenda, pero vamos a ver. Sí.
cuando vemos estas evidencias, ¿sí? Nosotros podemos creerlo o no. ¿Sí? Como este video, evidencia arqueológica del cruce del Mar Rojo. Aquí una parte amarilla, cruzaron el Golfo de Aqaba en Nueva, Egipto, y ese lugar, Nueva, se juntaron 2 millones de personas, ¿no? Esa ruta muy estrecha. Por eso los egipcios soldados, aunque gran número, no pudieron pasar tan fácilmente. Dios bloqueó esta parte con el columna de fuego y dividió esta parte. Aquí me llamó mucha atención. Dios desencadenó un fuerte viento del este que hizo retroceder las aguas para que el pueblo pudiera marchar 21 kilómetros a través del Mar Rojo hasta llegar a Arabia, a salvo. El camino que cruza tiene entre 400 y 800 metros de ancho y una pendiente gradual que desciende hasta el fondo del Mar Rojo y luego sube hasta la playa saudí. Y a ambos lados de este camino se encuentran las profundidades del Mar Rojo, el abismo de Eilat y el abismo de Aragones, cada uno de 1500 y 1800 metros de profundidad respectivamente, ¿no? Como esta parte, solo 400, 800 metros ancho, como plano, como una rampa. Gradualmente se desciende y se sube tan fácilmente. Pero al lado de ambos, la profundidad 1500, 1800 metros. ¿Sí? Aunque se ha dividido en seco el mar, pero la profundidad 1800 metros. Entonces, ¿los ancianos pueden subir? No. ¿No pueden bajar? Sí, ¿pueden bajar? No, no. ¿Sí? Dios preparó este lugar tan exactamente. ¿Sí? Dividió esta parte. Ya. Y luego, las pruebas científicas del cruce del Mar Rojo. Este milagroso suceso, que para muchos escépticos es solo una especie de alegoría religiosa, ¿no? Pero aquí precisamente se hallaron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento. Aquí el Golfo de Aqaba, ¿no? Sí. Como este libro, como estas imágenes. El fondo del Mar Rojo, Golfo Aqaba, ya llena de las ruedas de los carros egipcios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar? ¿Sí? Para tirar como basura las ruedas, hay que llevar las ruedas para tirar ese lugar, imposible. Ellos persiguieron y murieron en este lugar. ¿Sí? Y también Dios nos ha dejado el cuerpo de este rey como una momia, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sería el rey faraón de Éxodo? ¿Sí? Aquí Merneptah. ¿Sí? Pueden buscar este nombre en Google, ¿no? ¿Sí? Sale esta información. ¿Sí? Aquí Merneptah trasladó la capital de Pi-Ramsés, la capital de su padre, de vuelta a Memphis. Y Merneptah y Ramsés II son citados por algunas fuentes como el faraón que contendió con Moisés, ¿no? Sí. Aquí, tras su muerte, debido a que su hijo primogénito, Naneferkaptah, y el hijo de este murieron antes que él. Pueden entender, ¿no? Antes de la muerte de Merneptah, su hijo murió. Y el hijo de su primogénito también murió. ¿Sí? ¿Por qué? Era la plaga de Dios, ¿no? Sí. Y Dios nos ha dejado el cuerpo, este rey. ¿Ya? Momia de Ramsés II, la más popular de las momias egipcias reales. Las momias normales, su color como es oscuro, ¿no? Sí. Pero momia de Merneptah totalmente diferente, blanco. Y la forma
la figura de su cara deformada. Una oreja sea mordida por algo, como un pez. Esta parte blanca como sal. ¿Sí? Está exhibido en el Museo Nacional de Cairo. ¿También quieren ver? Sí, pueden viajar, ¿no? Sí. No sé cuánto vale la entrada. Sí, sí. 21 momias se ha exhibido, pero entre 21 solo totalmente diferente. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿por qué murió su primogénito? ¿No? Sí. Por el endurecimiento del corazón de Faraón. Ya vamos a buscar Éxodo. Éxodo 7, 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aquí se endureció, ¿no? Y capítulo 8. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y versículo 32, el mismo capítulo. Mas Faraón endureció aún, esta vez su corazón no dejó ir al pueblo. Se repite varias veces, 10 veces. Se endureció el corazón. ¿Sí? Él mismo endureció. No escuchó la palabra de Dios. Dios mostró su poder, su milagro, su juicio. Pero cada vez endureció su corazón. Como resultado, murió su hijo, su nieto, su gente, su animal, todo murieron. Al final, él murió también, ¿no? Sí. Atrapando el enojo, la ira, ¿no? Persiguió al pueblo de Israel, entrando el mar loco y murió. Hoy en día pasa lo mismo. La gente escuchando, mirando la evidencia, la palabra de Dios, endurece su corazón. A mí no me interesa. ¿Sí? A mí no me importa. ¿Sí? Entonces pueden ver la consecuencia, el resultado. ¿Sí? Eso es la consecuencia del endurecimiento su corazón, ¿no? Éxodo, la profecía, ¿ya se ha cumplida? Sí. Ya. Eso es estela de este rey Merdeptah, ¿no? Aquí la última parte está escrita la palabra Israel. Ya vamos a escuchar. Sala muy especial, sobre todo para aquellos que aman el estudio, no solamente de la egiptología, sino también vinculan este estudio al estudio de la Biblia hebrea en particular. Esta estela es la estela del faraón Meremtah, datada aproximadamente en el año 1208 antes de nuestra era. En esta estela, el faraón Meremtah cuenta su batalla militar contra los habitantes del Líbano, que se unieron contra los pueblos del mar en algún momento para atacar el delta del Nilo, y pues ahí en la parte superior está contando todo esto. Ya casi al terminar, a manera de un apéndice, empieza a narrar además quiénes son aquellos pueblos que se han considerado y configurado como enemigos, del imperio que él está manejando y gobernando. Entonces, él empieza a hacer una lista en esta parte inferior
acerca de sus enemigos, y aquí tenemos una parte fundamental en esta segunda línea, empezando de abajo, y hay unas imágenes. Esto es iconografía egipcia. Aquí tenemos la imagen de un pequeño hombre sentado, la de una mujer sentada. Esto significa el colectivo pueblo. Hay 3 líneas verticales en la parte inferior, que significa el plural. Esto significa que todavía no es un estado, como otros que sí nombran aquí, como Geser, Yanoam, que también son nombrados aquí. Significa que es al menos un colectivo social. Un colectivo no muy pequeño, si no, no hubieran nombrado a este colectivo, pero tampoco demasiado grande. De hecho, este colectivo va a empezar a deletrear las letras la I, la S, la R, la A, la I y la L. Esta es la primera mención en la historia donde Israel entra en escena. 1208 antes de nuestra era, y la noticia es traída por la estela del faraón Merentaj. ¿Entiende este documentario, no? Se ha mencionado aquí parte Israel, ¿no? Está derivado y yermo no tiene semilla para cubrir su vergüenza, ¿no? Él murió sin éxito, ¿sí? Para cubrir su vergüenza, en su estela, ¿no? ¿Sí? Escribió esta cosa, ¿sí? Pero el pueblo de Israel sí venció a Egipto, ¿no? Sí. Por eso aquí Deuteronomio 4, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Delante de sus propios ojos, Dios mostró este gran poder. Si fuéramos entre uno de los israelitas que vieron la división del mar, ¿no podríamos creer en Dios? Sí, podemos creer. Dios existe, de verdad. Él pelea con nosotros para derribar este pueblo tan poderoso, egipcios, ¿no? Sí. Por eso Dios le entregó su palabra. Aquí Ezequiel está profetizada sobre el destino de Egipto. ¿Ya? Sí, a fin de 40 años le cogeré a Egipto. Allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto antes era gran poder, tenía gran poder, ¿no? Sí. Pero hoy en día Egipto, sí, muy pobre, ¿no? Sí, muy pobre. Sí. Tiene gran yacimiento y monumentos, pueden ganar más dinero, pero sí, sigue pobre. Sí. ¿Por qué? Como esta profecía. Sí. Nunca va a tomar otra vez el mando de las naciones. ¿Sí? Será humilde. ¿Sí? ¿Qué dijo la Biblia? El que bendice al pueblo de Israel, yo le bendeciré. El que maldice al pueblo de Israel, yo le maldeciré. Eso es la profecía. Hoy en día también está ocurriendo. ¿Sí? Eso es el Éxodo. Ya, ¿está cumplida o no? Sí. Y luego, en el desierto de Sinaí, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Eso es el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, 3 libros. ¿Sí? Muy largos capítulos, ¿no? Pero no hace falta, ¿sí?, leer todo hoy en día. Así, hoy, ¿sí? Como un resumen, muy sencillo, ¿no? Como este. Yo te daré la palabra. Entonces tú la obedece, entonces te bendeciré. Si no obedece mi palabra, entonces maldecirá. ¿Sí? Llegará la maldición.
Muy sencillo, ¿no? Sí. Camino de vida, camino de muerte. Camino de bendición, camino de maldición. Solo una condición. Obedece y no obedece, ¿no? Sí. Pero como sabemos, pasando muchos años después de la muerte de Josué, el libro de Jueces, ¿no? Sí. El corazón de los israelitas ya desapareció Dios. ¿Sí? En lugar de obedecer la palabra, siempre desobedece. Por eso, sí, llega la maldición. ¿Sí? Al principio 10 años, y luego 20 años, y 30, 40, 80 años, cada vez más alargado. El tiempo de la maldición. Aún así, ¿sí? El corazón de los israelitas endurecieron, como el corazón de Faraón, ¿no? Sí. Pasando era de jueces y ellos pidieron a Dios rey, ¿sí? Por eso Dios le permitió un rey. El primer rey se llama Saúl. Antes era muy humilde, pero después, sí, desobedeció la palabra de Dios. Por eso Dios le rechazó y levantó otro rey, se llama David, ¿no? Era muy buen hombre ante Dios. Por eso le bendijo grandemente. Y Salomón, también muy buen rey. Por eso le engrandeció, de verdad. Pero en su época final, sí, él aceptó muchos ídolos por sus mujeres. Por eso, en la época de su hijo, sí, Dios dividió Israel dos, norte y sur. Norte Israel tenía 19 reyes. Todos son malos. Todos fueron malos. Por eso, el año antes de Cristo, 722, por la mano de Asiria, fue destruida. Ese norte Israel. Eso historia, ¿no? También está escrita la Biblia. Y Judea, ¿no? Por fin, el año antes de Cristo, 606, por la mano de Babilonia, fue destruida. Y los israelitas fueron llevados como cautivos a la tierra de Babilonia y durante 70 años ellos obedecieron a Babilonia, ¿no? Sí. Eso la historia. ¿Sí? Se termina como si Nehemías, Esther, ¿no? Sí. Eso la historia de Israel, la Biblia también, ¿no? Sí. Y después de Babilonia fue perseguido por Persia y luego Grecia y luego Roma durante 600 años, ¿sí? Por desobediencia a la palabra de Dios. Aquí Jeremías está escrita la razón, ¿no? Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla, por afrenta para todas las naciones entre cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. En la época de Jeremías había muchos falsos profetas, ¿no? Yo escuché de Dios, ¿no? En 2 días Dios recuperará nuestro país. Entonces no hace falta preocuparnos tan sí, fuertemente, ¿no? Sí. Dios nos recuperará en 2 años. Entonces, poco esperamos. Eso la predicación de los falsos profetas. En cambio, solo Jeremías, ¿sí? No. Dios nos castigará 70 años. Nosotros tenemos que entrar la tierra de Babilonia y servirán a ellos durante 70 años. Entonces nosotros tenemos que casarnos en esa tierra. Tenemos que comprar la tierra, ¿sí? Para trabajar, para construir la casa. Entonces, ¿qué noticia más bueno para escuchar? ¿Sí? En 2 años, ¿no? ¿Sí? Todo. ¿Sí? Persiguieron a Jeremías. Tú eres falso. ¿Sí? ¿Cómo Dios, no, nos dejará a la mano de Babilonia? No, imposible, ¿no? ¿Sí? Pero ellos, ¿sí?, no escucharon la palabra de Jehová Dios, verdaderamente. Un rey, escuchando la palabra de Jeremías, ¿no? Sí, quemó la palabra de Dios.
no puede ocurrir esta cosa. Joacim se llama, ¿no? ¿Dios le perdonará? No. ¿Sí? Por eso fue destruido totalmente. Pasando 600 años, en la época de Roma, ¿no? Nació un Salvador, ¿sí? Se llama Jesús, ¿no? En Belén, según la profecía de la Biblia. Él, cuando llegó, 30 años, mostró su poder, milagro, para proclamar que era hijo de Dios, ¿no? Sí. Sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos y resucitó a los muertos, ¿sí? Y también alimentó más de 5,000 personas con poca cantidad de alimentos, ¿sí? Sí, imaginémonos, una persona muere, de repente Jesús resucitó, ¿no? Entonces, cuando seguimos al Señor, no podemos experimentar la muerte, ¿no? Siempre nosotros ganaremos la batalla. No tenemos ninguna dificultad del hambre, ¿sí o no? ¿Sí? Poca cantidad, Él puede alimentar a nosotros. Por eso muchas personas siguieron a Jesús, diciendo, tú eres mi rey, que nos salvó de la mano de Roma. Pero en ese momento, el Señor predicó la palabra de Dios, reino de Dios, ¿no? Sí. No importa la comida, importa es la palabra de Dios. El que da la vida es espíritu. Y son mis palabras son el espíritu, según dice la Biblia. San Juan capítulo 6. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Pero en ese momento nadie entendió lo que dijo Jesús. Nosotros no podemos comer la carne de este hombre. ¿Cómo ese hombre puede darnos la carne? Imposible. En aquel momento todo se alojaron de Señor, de Jesús, ¿no? Ya vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículos 51, 52. San Juan 6, 51, 52. Vamos a leerlos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Entendieron? No entendieron, ¿no? Lo que dijo Jesús. Y versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Había más de 10,000 personas. Todos se apartaron de Jesús, escuchando la palabra más importante. Para ellos, ¿cuál es más importante? Comer, saciar su vientre, ¿no? Sí, para ver los milagros, es más importante. No quieren escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día pasa lo mismo. La iglesia, ¿qué enseña? Sí, la palabra muy hermosa para escuchar, ¿no? Sí, nosotros tenemos que perdonar y nosotros que tenemos que animarnos y nosotros tenemos que tener el pensamiento más positivo, así, ¿no? Sí. Y entonces nos dará prosperidad, ¿sí? Hoy en día no enseña mucho sobre el juicio de Dios, sobre el pecado, sobre el infierno, ¿sí? Porque la gente no quiere escuchar esta cosa, ¿sí? Enseña esta, se aparta toda la gente, ¿sí? Y el tiempo de la predicación, muy poco, ¿no? Sí, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Sí. Pero en nuestra iglesia, más de una hora y media, ¿no? Sí. Si no tiene interés, no puede quedarse aquí. ¿Cómo? Estas personas, ¿sí? Buscaban la comida, buscaban las materiales, riquezas, pero no interesa, no tiene ningún interés en la cosa más importante del reino de Dios, ¿sí? A mí no me importa el cielo, importa esa vida,
Por eso se apartan todos. Y luego, ellos quisieron matar a Jesús. Sí, justamente una semana antes, el domingo, como domingo de Ramos, ¿no? Sí. Ellos atendieron a Jesús con gran clamor. Hosanna, rey de, sí, linaje de David, ¿no? Sí, Hosanna, Hosanna, diciendo Señor. Pero pasando unos días, ¿sí? El jueves, ¿no? Ocurrió esta cosa. Aquí, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Quisieron matar a Jesús. ¿Qué mal ha hecho Jesús? Nada. Solo predicó la palabra de Dios, pero la gente no quiso escucharlo. ¿Sí? Pensando, no es hijo de Dios. Él blasfemó el nombre de Dios, entonces nosotros tenemos que matarlo. Eso es algo bueno para Dios. ¿Sí? Pero Poncio Pilato averiguó todo. Él no tenía ningún pecado para morir. ¿Sí? Y su mujer, ¿sí? Contó a él, yo he soñado, tuve un sueño muy temeroso, muy temible. ¿Sí? Entonces tú no tienes que tocar a ese hombre, tú tienes que soltarlo. Él tenía mucho miedo. Por eso, ¿sí? Él puso 2 personas delante del pueblo de Israel, diciendo, ¿a quién yo suelte a vosotros? Vosotros puedes escoger, ¿no? Entonces la gente llamó, ¿sí? Clamó que no suelte a Barrabás, no a Jesús, ¿sí? Diciendo de esta manera. San Mateo capítulo 27, versículo 23. San Mateo 27, 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No hay razón, ¿no? Solo sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Haya vosotros. Como un cobarde, ¿no? Sí. Lavándose la mano, ¿no? Yo soy inocente. ¿Será inocente? No. Sí. Él realmente consideró que era inocente, hay que soltarlo, sí o sí. ¿Sí? Pero él tenía mucho miedo, ¿no? ¿Sí? Versículo 25. Ya, leamos juntos. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, respondiendo todo el pueblo dijo su sangre, o sea, la sangre de Jesús sea sobre nosotros. O sea, nosotros seremos responsables de esta sangre. Y nuestros hijos. ¿Por qué dijeron de esta manera? ¿Sí? Pensaban que matar a Jesús es algo muy bueno para Dios. Sí o sí nosotros tenemos que matarlo, porque él blasfemó el nombre de Dios, ¿sí? Sin conocer la palabra de Dios, ¿sí? Su creencia, su fe mató a Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? Y diciendo de esta manera, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En aquel momento estaba escuchando la palabra de ellos, Dios. Vale, yo sí responderé según vuestra petición. Ya. Aquí, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí. Pero antes de esto, cuando fue atrapado, ¿sí? Llevado al Calvario, las multitudes de las mujeres seguían a Jesús, llorando. Y Jesús dijo, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No hace falta llorar por mí, sino
llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. ¿Por qué? Dios pagará el precio de la sangre de Jesús a través de ellas y sus hijos. ¿Sí? Ya. En la época de Jesús, ¿sí? Después de su muerte, pasando más o menos 40 años, el año 70 después de Cristo, un general se llama Tito, invadió a Jerusalén con sus soldados, ¿no? Ese día, esa historia, ¿sí? Mataron más de 1.000.000 judíos en la ciudad Jerusalén. ¿Sí? San Lucas 21 ya había profetizada esta destrucción. Ya vamos a buscar San Lucas 21, versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, versículo 22, ¿no? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde está escrita esta cosa? El libro de Deuteronomio, sobre todo capítulo 28. La destrucción de la ciudad Jerusalén, rodeada por los soldados, ¿no? Sí, había profetizada. Se ha cumplida ese año, pasando 1500 años. ¿No? Sí. Jesús de antemano advirtió, ¿no? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Sí? Pero, ¿por qué había más de 1.000.000 de personas aquí? ¿Sí? No escucharon la palabra de Jesús, ¿no? ¿Sí? Antes tenía un poco de tiempo para huir. ¿Sí? Pero ellos entraron a esta ciudad, más de 1.000.000. ¿Sí? Y murieron todos. ¿Por qué murieron todos? ¿Sí? No obedecieron la palabra de Dios. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aparte de este tiempo, ya empezó la historia tan cruel para los judíos durante unos 1.900 años. ¿Sí? Dios escuchaba la palabra de ellos. Vale, yo seré responsable, ¿no? Para cumplir tu petición. Vuestra petición. Sí. Eso es historia real, ¿no? En Roma, ¿cómo se llama? Arco Triunfo, ¿no? Sí. Se ha esculpido esta imagen. Eso es símbolo del templo de Dios, ¿sí? Un candelero de oro. Los soldados lo llevaron todo a Roma, ¿no? Sí. Aquí en Levítico 26. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Aquí, entre las naciones, plural. ¿Sí? No una nación. En la época de Moisés, un país, Egipto. En la época de Babilonia, un país, Babilonia. Pero ese tiempo diferente. Todas las naciones se esparcirán. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. ¿Cuándo escribió este libro de Levítico? Hace 3.500 años. ¿Sí? Hace 3.500. ¿Cuándo cumplió esta palabra? Hace 2.000 años. ¿Sí? Juzgó según la palabra. La tierra asolada, la nación dispersada, la bendición fue cambiada, la maldición, ¿no? Eso es la historia, como resume la historia de los judíos, ¿sí? El año 70, la destrucción del segundo templo por Roma. 135,
la rebelión de Bar Kokhba es reprimida, ¿no? Casi 580,000 personas caen en la batalla, sin contar los que sucumbieron en hambre o enfermedad. Así, aquí durante los cruzados, ¿no? Murieron muchos judíos. ¿Sí? La multitud que acompaña a la primera 3 cruzadas ataque judíos en Europa e Israel, y muchos de ellos están condenados a muerte. Y en la época de peste negra también murieron, mataron a muchos judíos. ¿Sí? Y nuestra época, hace 80 años más o menos, ¿no? Durante Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones. ¿Sí? ¿Qué dijeron sus antepasados? La sangre de Jesús, este hombre, sea nosotros y sea sobre nuestros hijos. Por eso durante unos 1900 años los judíos perdieron su territorio. Fueron sacados de su tierra y esparcidos toda parte del mundo. ¿Qué nación tiene esta historia? Solo Israel tiene esta historia, según dice la Biblia, como testigo de Jehová Dios. Ellos mostraron la existencia de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Según la palabra ya se ha cumplida. ¿Sí? Eso es historia real, ¿no? Campo de concentración, ¿no? Sí. Muchos judíos murieron sin tener ninguna causa. Por eso un filósofo se llama Nietzsche, mirando al pueblo de Israel, ¿no? Sí. ¿Por qué Dios no les ayudó? Porque Dios está muerto. Si está vivo, hay que cuidarlo, porque es su pueblo, ¿no? Sí. Pero Dios cayó esa época para castigar al pueblo de Israel. Sí. 400,000 judíos muertos en experimentos. Con el cuerpo vivo experimentaron para avanzar la medicina. Por eso la medicina alemana, número 1 del mundo. ¿Sí? Bendición, maldición establecida según la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se ha cumplido la profecía? Sí. Aquí, más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Sí. La respuesta, versículo 25. Ya leamos juntos. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Se acordó el éxodo, ¿no? Dios les sacó de la tierra de Egipto y hizo un pacto. ¿Obedece la palabra? Sí, bendeciré. Si no obedece, entonces maldeciré. ¿Sí? Ellos escogieron la desobediencia en lugar de obedecer la palabra de Dios. Ellos mismos experimentaron el poder de Dios. ¿Sí? Siendo pueblo de Dios, ¿es algo bueno? Para mí no es tan bueno, ¿no? ¿Sí? Tiene gran responsabilidad. ¿Sí? Dios bendijo cuando ellos obedecieron la palabra de Dios. Pero el tiempo de recibir la bendición muy corta, muy corto. Más largo tiempo de maldición. En la época de Babilonia, ¿no? ¿Sí? 600 años perdieron su soberanía, su tierra. Y después de matar a Jesús en la cruz, durante unos 1900 años, fueron perseguidos muy cruelmente. La gente odia a judíos, ¿sí o no? Hoy en día también, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué odia a judíos? ¿Sí? Por esta razón, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Maldecimos a Israel, la maldición a nosotros llega, ¿sí? Aquí país, España, ¿no? ¿Sí? Dice que país de cristianismo. En teoría tiene que saber la Biblia. Si conoce la promesa que hizo Dios con Abraham, entonces en lugar de maldecir a Israel, siempre está a favor a Israel. Pero no, a qué servicio esto no sabe la Biblia. ¿Sí?
Por eso es muy importante conocer la Biblia para nuestra vida actual y también venidera. ¿Sí? Como un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Aquí. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Árbol verde indica el pueblo de Dios, que tenía pacto de Dios, que tenía la ley de Dios, que tenía la bendición de Dios. Pero por el rechazo a Jesucristo, ellos recibieron esta gran maldición. Lo seco indica los gentiles, ustedes y como yo, ¿no? Sí. Si rechazamos a Jesucristo, ¿qué nos espera? La maldición de Dios. Por eso, como un ejemplo, hemos visto, hemos oído el testimonio de testigo de Jehová Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ellos han mostrado tan claramente a través de su historia la existencia de Dios, el cumplimiento de las profecías. No solo esto, mañana también aprenderemos, aún más asombroso, el cumplimiento de la profecía de Dios según dice la Biblia. ¿Sí? Si una persona hoy escucha bien, con el corazón abierto, pueden ser asombrados, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede escribirse tan detalladamente sobre un país, ¿no? ¿Sí? Eso, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces mañana seguiremos aprendiendo, escuchando la palabra de Dios para ver el cumplimiento de la profecía de Dios, ¿vale? Entonces, si la palabra de hoy ya hasta aquí, terminamos con la oración. Voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy para que podamos aprender tu palabra. Hoy hemos visto y oído el testimonio del pueblo de Dios, que es testigo de Jehová Dios. Ellos, por su desobediencia, recibieron las maldiciones de Dios. Como un ejemplo, nosotros queremos recibir la bendición a través de nuestra obediencia a tu palabra. Por eso, siempre están con nosotros. Ábrenos el corazón para que podamos tener el corazón más abierto, sincero, para escuchar tu palabra. Mañana y pasado mañana también seguiremos aprendiendo tu palabra. Por eso, siempre guíanos y dirígenos nuestro paso para que podamos estar en este lugar para escuchar tu palabra. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.